Otra vez, Mortal Kombat Mobile se encuentra cada vez más cerca para que reciba una nueva actualización. Para ser más concreto, la actualización 5.4 está a unos pocos días de hacer su llegada. Y en este video estaré comentando la información que tenemos hasta ahora, confirmaciones y mis predicciones sobre los personajes que podrían estar llegando, la próxima torre y demás cosas. Dicho esto, si te interesa, quédate hasta el final del video. Me apoyarías un montón si también dejas tu like y si ya te querés suscribir me harías muy feliz. Ahora sí, comencemos con este video. No cabe duda que esta siguiente actualización es muy importante para el estado del juego, ya que actualmente Mecha Mobile no se encuentra ni mucho menos en su mejor momento. Diría que está en su peor momento histórico y no estoy exagerando, las estadísticas hablan por sí solas. La 5.4 determinará si el juego revivirá o seguirá cayendo cada vez más a lo profundo del abismo. Pero bueno, ahora estaré haciendo mis predicciones basadas en la información que tenemos actualmente, las confirmaciones y ver lo que podríamos estar teniendo en el día 17 de julio, que es cuando probablemente salga esta actualización. Primero lo primero, vamos a hablar sobre esta nueva imagen que publicaron hace unos pocos momentos en Twitter y en el Discord oficial de Mortal Kombat Mobile. En esta imagen podemos observar una especie de cabeza de demonio con cadenas alrededor. También podemos ver que el color representativo de esta imagen es el verde, también haciendo referencia a las almas. Bueno, por esta información creo que podemos deducir las posibilidades de que nos estarían spoileando un poco el siguiente personaje diamante o el personaje principal de esta actualización. Bastante gente dijo que es Shao Kahn o General Shao de MK1 y otra gente dijo que es Ermac MK1 o el mismísimo Spawn. Bueno, esto les va a sorprender bastante porque hasta ustedes pueden comprobar y confirmar cuál personaje nos están spoileando en esta imagen. Y es que en la imagen que compartieron en su Discord, si la guardamos en nuestro dispositivo móvil y vamos a nuestra galería y le damos a este icono que nos revela toda la información de esta imagen, podemos ver que el nombre del archivo de esta imagen le pusieron MK Mobile Teaser Art Spawn JPG, efectivamente revelándonos sin querer que el próximo personaje diamante es nada más ni nada menos que Spawn, el invitado de Mortal Kombat 11. La verdad que es una noticia muy sorprendente, ya que la mayoría nos esperábamos otro personaje para el equipo MK1 como Kenshi MK1, que siguiendo la teoría de MK Onslaught tendría que haber sido el siguiente personaje MK1 en salir después de Shang Tsung, pero parece ser que decidieron meter a un personaje invitado como Spawn, que la verdad no me opongo a la idea. Es de hecho mi segundo personaje invitado favorito de la historia de Mortal Kombat, porque el primero es Kratos, obviamente. Así que bastante contento con este nuevo personaje, aunque no sea ni Smoke MK1, ni Kenshin, ni otro MK1 básicamente. Y estoy muy hypeado por su gameplay, a ver si lo revelan en estos próximos días. Creo que es un personaje que puede ser muy positivo para el estado del juego para atraer a la mayor cantidad de nuevos jugadores posibles. Y nada, díganme su opinión en los comentarios acerca de Spawn en MK Mobile, para mí está muy bien la verdad. Ahora pasando con el segundo personaje, el personaje secundario de esta actualización, que también está muy interesante la cosa. Sabemos que en la pasada actualización crearon un nuevo equipo que es el equipo Onslaught, cuyo primer integrante fue Fujin de Onslaught. Así que el siguiente personaje de oro tendría que ser el segundo integrante para este nuevo equipo. Pero resulta que MICPAC, que para la gente que no lo conozca, antes se encargaba de MK Mobile, ahora creo que se encarga de MK Onslaught, y a veces nos suelta pistas sobre las actualizaciones como palabras claves, frases con un significado oculto y esas cosas. Y esta vez nos dijo en base a la nueva imagen lo siguiente: creo que les gustan los látigos y las cadenas, o sea que estaría hablando de dos personajes. Pero probablemente todavía no pueden atarlos, a menos que estés y un emoji de cara contenta. Esto me deja algo intrigado, pero la primera parte que habla sobre látigos y cadenas, ¿acaso se estaría refiriendo a Takeda, que también usa látigos? ¿Acaso el segundo personaje será Takeda de MK1, que tendría sentido ya que Takeda va a ser lanzado el 22 de julio en Mortal Kombat 1? Creo que mi corazón no podría aguantar tanto cine, la verdad. Pero también podría estar refiriéndose a Scorpion, que usa cadenas también, y si es así sería Scorpion de MK Onslaught más probablemente. Pero si esto no llega a ser así, los personajes que podrían salir como este nuevo personaje Onslaught serían los que tienen una skin exclusiva en MK Onslaught. Y esos personajes son Scorpion, Shao Kahn, Kung Lao, Mileena y quizás Sub-Zero, Raiden, Shinnok y Erron Black. Los demás personajes del juego tienen el diseño bastante parecido a su apariencia de MK11. Si me tuviera que quedar con un personaje, quizás saquen a Shao Kahn por la imagen del spoiler, que quizás la calavera signifique el casco de Shao Kahn.
Otro tema para hablar que también tiene que ver con Spawn es sobre la antigua filtración que se había hecho hace 6 meses para la actualización 5.2, la cual decía que iba a llegar Spawn con una nueva torre llamada Torre del Fuego Infernal o Torre del Espectro, también con Sindel Sangreñera, que terminó llegando pero solamente ella y nadie más. También que iba a llegar la Friendship de Reigen y la Brutality no se sabía, pero también se creía que iba a ser para Spawn. Esta filtración fue tomada como parte mentira porque la 5.2 solamente de todo lo que se había dicho llegó Sindel Sangreñana. Lo que quiero decir con esto es que esta anterior filtración puede haber sido real todo este tiempo. Y esto puede ser verdad ya que Spawn va a venir al juego. Entonces eso quiere decir que todo lo demás es verdad también. A ver, no sabría decir si parte de lo que hay en esta filtración es verdad, pero decir así, eso significa que Spawn vendrá junto con una nueva torre con temática de él. Que de hecho, si analizamos más detalladamente esta imagen, podemos ver que atrás de este demonio se esconde un fondo que parece ser una torre. Prácticamente también confirmándonos que junto con Spawn va a llegar una nueva torre y esa va a ser probablemente la filtrada Torre del Espectro o Torre del Fuego Infernal. Por lo que esta tendrá nuevos equipamientos y junto a ellos se pueda conseguir la Brutality de Spawn o la Brutality de Takea también si Takea MK1 llega al juego como personaje secundario. También si la filtración de la Friendship es correcta, deberíamos tener una para Reigen en esa misma torre. La verdad que esto es bastante irónico porque hace poco me estuve quejando que extrañaba cuando hacían nuevas torres de cero. Parece que los dioses antiguos me han escuchado. Bueno, hablando de torres, hace mucho que no nos traen una nueva torre hablando de una creada desde cero. Ahora lo que vienen haciendo es traer torres que ya salieron anteriormente. Así que la posibilidad de una torre completamente nueva era muy baja, ya que la cripta suplantó el lugar donde se consiguen las nuevas Friendships y Brutalities. Tomando y dejando de un lado que una de las nuevas torres sería esta Torre del Espectro o Torre del Fuego Infernal, las torres que saldrán próximamente son decididas por votaciones que van haciendo los embajadores del juego o básicamente algunos creadores de contenido que tienen contacto directo con los desarrolladores de MK Mobile. Observando las últimas votaciones que le hicieron a la comunidad, podemos ver que ya salieron hace poco algunas de las torres votadas, como la Torre del Loto Blanco, la Torre Clásica, la Torre del Dragón Negro y la Torre de la Tierra. Así que las torres de las votaciones que quedan por salir serían la Torre del Hechicero, la Torre del Horror, la Torre Fría, la Torre de Película de Acción y la Torre Retorcida. La Torre del Hechicero la veo como la que menos chances tiene de salir, ya que esa torre salió en la 5.0 y las demás hace bastante tiempo que no salen. La Torre del Horror creo que hace más de 3 años que no sale, así que es una posible candidata para volver, no como torre principal, pero sí como una torre secundaria. Y las que veo con más chances de que salgan serían tanto la Torre Retorcida, que desde 2022 que no sale de vuelta, la Torre Película de Acción, que fue una muy buena torre y hace más de un año que no volvió, y la Torre Fría, que se suponía que iba a salir para la 5.3 pero la cambiaron por la Torre Linkway. Para mí, entre todas estas torres, las candidatas a salir después de la nueva torre serían la Torre Película de Acción, tanto en su versión normal como en su versión fatal, creo que es la torre con mejor diseño del juego. Y después la Torre Fría, que también debería salir, ya que la última vez que la vimos fue a principios de 2022 y en ese tiempo se llamaba Torre Guerra Fría. Y la Torre Retorcida yo creo que también tiene bastante chances de salir, porque desde que salió en junio de 2022 no volvió. Así que esas serían mis predicciones para las siguientes torres que volverán para la 5.4. Ahora tenemos los que serían los siguientes pases de combate para el juego. Yo creo que acá va a depender de la Brutality que salga, ya que recordemos que los personajes de oro que se pueden ascender pueden desbloquear la posibilidad de hacer una Brutality. Así que posiblemente uno de los pases de combate que salga sea para una variante de un personaje de oro que reciba su Brutality en esta misma actualización. Así que para mí un posible personaje con ascensión en esta actualización sería Takea Shirai Ryu. Y para el otro pase de combate hay muchas posibilidades, pero los personajes de oro que para mí deberían tener su ascensión son Sonya Clásica, Noob Saibot Clásico, Jade Clásica y Erron Black Pistolero. Otro tema que es bastante interesante sería el de la llegada de un nuevo desafío. Desde la 5.0 que nos vienen añadiendo uno nuevo, siendo el último el de Noob Saibot Clásico. Y esto podría ser debido a que son eventos de desafío de personajes clásicos, y como ya no queda ningún personaje de oro clásico por tener un desafío, no hicieron ninguno más. Pero creo que viene siendo momento de que traigan un nuevo desafío para un personaje que todavía no tiene uno. Entre los candidatos están Tanya Piromante, Cassie Cage Copa Combat, los del equipo Legarto y los Sangre de Niana. Creo que es una muy buena forma para que la gente pueda obtener a estos personajes de una manera más fácil. Pasando con algo muy interesante que es de hecho una especie de filtración que un dataminer llamado David compartió.
y es que se encontró en los archivos del juego una nueva moneda o consumible más probablemente, el cual su función es algo relacionado con los niveles de los personajes. No se sabe con exactitud para qué sirve este nuevo consumible, pero hace referencia a algo que tenga que ver con niveles o subir de nivel. Quizás sea algo para potenciar el nivel de tus personajes a nivel 50 por ejemplo temporalmente. Puede ser para que los personajes puedan subir a más de nivel 60, que es el actual nivel máximo que pueden alcanzar los personajes. Quizás sea algo así por el estilo. Pero yo creo que no lo sabremos al 100% hasta que tengamos la actualización en nuestras manos. Y bueno, como último, aunque ya lo dije al principio, ¿cuál sería la fecha de salida de la 5.4? Esta actualización debería tomar lugar por los días 16 o 17 de julio, pero 17 sería más probable ya que cae en miércoles y el juego siempre lo actualizan los días miércoles. Así que yo me iría preparando, ya sea recolectando la mayor cantidad de armas posibles, ahorrando cristales de dragón y prepararse para el mantenimiento que habrá que esperar bastante pronto, el cual espero que no dure tanto tiempo como la última vez, que duró bastantes horas. Pero seguramente ese día yo esté en directo reaccionando y haciéndole la review a la nueva actualización, así que también estén atentos ese día. Pero bueno, espero que les haya gustado este video con mis predicciones e información sobre la nueva actualización 5.4 que nos espera a tan solo unos pocos días de llegar. Dejen en los comentarios lo que piensan, que lo estaré leyendo para saber qué opinan ustedes. Si te gustó el video, no te olvides de que me puedes dejar tu like, que apoya un montón. Si todavía no te suscribiste al canal, también me apoyarías un montón suscribiéndote. También tenés en la descripción el link para unirte al servidor de Discord de la comunidad. Ahí puedes encontrar todas las noticias de MK Mobile y también charlar con otras personas acerca del juego. También me pueden seguir en mis redes sociales que están debajo en la descripción. Y sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.